Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Nobody did, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom,
Gloria a Dios. Démosle un aplauso más fuerte a nuestro Dios, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, el único digno de toda la adoración. Aleluya. Bríndele en esta noche lo mejor que ha traído para el Señor, porque a Él se lo debemos todo. Bendito su nombre. Aleluya. Les saludo a todos, hermanos, en el glorioso nombre del Señor Jesús. A todos los amigos que en esta noche están aquí con nosotros, le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos en este momento a elevar una oración a la presencia de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que en esta clausura, que en este último servicio, Él se manifieste con poder. Amén. Y si alguien de pronto vino enfermo, que pueda irse sanado de este lugar por el poder de Dios. Amén. Aquí, hermano, en este lugar pueden suceder cosas extraordinarias, porque al Dios al cual nosotros adoramos, al Dios que nosotros servimos, es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Gloria al Señor. De manera que si le creemos a Él, pueden suceder cosas extraordinarias en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar primeramente y vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Levante sus manos y oremos a Dios y pídale la bendición a Dios en este momento. Eterno Dios y amantísimo Padre Celestial, Jesucristo de la gloria, te damos gracias, oh Dios, por regalarnos la bendición de estar nuevamente congregados en este lugar delante de tu presencia, Padre Santo, para darte a ti la honra debida a tu nombre, mi Dios. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, Padre Santo. Necesitamos que tú envíes tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre de la gloria. Oh, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús lo pedimos, dándote las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito para que leamos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, partiendo desde el versículo 35 hasta el versículo 37. Daniel capítulo 4, versículos 35 hasta el versículo 37 estaremos leyendo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Nuestro lema es al único Dios. Amén. Y de Él estamos aprendiendo, de Él seguimos hablando. El salmista David dice: Señor, gracias porque te acordaste de nuestra condición, que no somos otra cosa delante de ti, sino polvos. Eso es lo que somos, pero Él es Dios. Bendito el nombre de Jesús. Leamos de una forma alternada. Versículo 34 dice, al versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Leamos todos el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos en este momento, hermanos, a escuchar algunas alabanzas. Les invito a que estén cómodos. Antes quiero saludar a todos aquellos nuestros hermanos que se encuentran conectados a través del internet,
Que Dios les bendiga grandemente allá en Curazao, a nuestro hermano Jairo Hernández y a toda su familia y a todos los hermanos allá en Curazao. Que Dios les bendiga grandemente. También en Bonaire está nuestro hermano Onesilver Echeverry. Gloria a Dios. A él le saludamos y a toda su familia, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. A todos los hermanos allá en Bonaire, que Dios le bendiga. A nuestro hermano Carlos Mendoza, también en Guyana Francesa, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Ellos están también conectados con esta bonita convención que se está realizando aquí en la hermosa isla de Aruba. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Un saludo también para nuestro hermano William Muñoz. Él es presbítero del Distrito 4. Gloria al nombre del Señor. A todos estos hermanos, un saludo cordial en el nombre de Jesucristo. Vamos en este momento a deleitarnos escuchando alabanzas para la gloria del Señor. Nuestro hermano Akerles Ascanio, él estará entonando alabanzas para exaltar la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, quiero dejarlos en la compañía de nuestro hermano Akerles Ascanio. ¿Sí? Ok, el hermano Akerles aún no está de pronto listo, pero entonces esperaremos a que él organice todo allá mientras entonamos alabanzas para seguir exaltando la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Hay el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor
Aleluya. Démosle una alabanza al Señor, digamos gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor merece de parte de todos nosotros que le demos la mejor alabanza, ¿verdad? Porque Él es Dios en el cielo, Él es Dios en nuestra vida. Aleluya. De manera que Él merece que desde que nosotros lleguemos a este lugar nos conectemos con su presencia. Aleluya. Y le abramos el corazón para sentir su presencia. Vamos entonces a escuchar las alabanzas de nuestro hermano Akerle. Les invito, estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y los dejo en la compañía de nuestro hermano Akerle. Allá de misionero en Curazao y también en Bonaire, al hermano Másmela también un saludo para él y a todos los que nos ven, hermano William, su familia y toda la amada iglesia, y qué bueno es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Una noche era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba. Algo muy especial. En aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, y la voz que me hablaba y me decía al corazón: debe de tener un momento a solas con Dios. Debe de tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú, mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos y a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, te necesito. Daniel en el pozo de los leones, Dios lo libró. 3 veces al día él siempre oraba a solas con Dios.
porque salía a encontrar a su hermano, en su corazón sintió: tendré que tener un momento a solas con Dios. Tendré que tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios todo te saldrá mejor. Aleluya, aleluya. Sabes, quiero dialogar contigo y decirte tantas cosas que tengo en el corazón. Tú sabes lo que siento, lo que llevo dentro de mi ser, lo que siento aquí en mi corazón. Tú lo sabes, Dios. Yo no quiero vivir para mí, ni vivir a mi manera. Esa vida no la quiero, pues lo que anhela mi alma es serte siempre fiel, Jesús, que todos los días de mi vida puede estar contigo. Dame de ti, de tu poder para seguir triunfando. Dame de ti, de tu amor para seguir amando. Dame, Jesús, la inspiración para seguir cantando. Y donde tú quieras que yo vaya, Señor, yo iré. No iré donde quiera yo, sino donde digas tú, a tu manera lo haré. Aleluya, 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 aleluya.
No quiero vivir para mí, ni vivir a mi manera. Esa vida no la quiero, pues lo que anhela mi alma es serte siempre fiel, Jesús, que todos los días de mi vida pueda estar contigo. Dame de ti, de tu poder para seguir triunfando. Dame de ti, de tu amor para seguir amando. Dame, Jesús, y la inspiración para seguir cantando. Y donde tú quieras que yo vaya, Señor, yo iré. No iré donde quiera yo, sino donde digas tú, a tu manera lo haré. Dame de ti, de tu poder para seguir triunfando. Dame de ti, de tu amor para seguir amando. Dame, Jesús, la inspiración para seguir cantando. Y donde tú quieras que yo vaya, Señor, yo iré. No iré donde quiera yo, sino donde digas tú, a tu manera lo haré. A tu manera lo haré. A tu manera lo haré. A la manera de Él, a la manera de Él, a la manera de Dios, a la manera de Él. Aleluya, aleluya. Oh santo, 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 santo. Adóralo, glorifícalo, exáltalo, reconócelo. Aleluya. ¿Cómo te voy a cambiar? Yo tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma. ¿Cómo te voy a cambiar si tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma? Tú eres mi sombra de gran peñasco, tú eres la fuente, tú eres mi refugio cuando estoy huyendo, tú eres mi salud cuando estoy enfermo, tú eres salud, tú eres amor, tú eres poder, yo soy un vencedor, tengo garantía, Señor, para amarte. No te voy a negar, tú eres el fuego que santifica mi vida, tú eres la nube que me da sombra en el desierto,
alumbra en la oscuridad cuando llega la noche. Eres el león de Judá, mostrando tu poder. Tú eres luz que alumbra en la oscuridad cuando llega la noche. Eres el león de Judá, mostrando tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Será que alguien le puede dar un aplauso allá donde está? Aleluya, lo puede aplaudir con el alma, aleluya. Aplaudir la grandeza al Rey de Reyes, al único Dios, aleluya. Oh, santo, 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 santo. ¿Cómo te voy a cambiar si en ti tengo todo y nada tengo que no haya recibido de ti? ¿Cómo te voy a cambiar si es que en ti tengo todo y nada tengo que no haya recibido de ti? Tú eres el Cordero que quitó mi pecado. Eres el pan de vida que alimenta mi ser. Eres el Dios eterno que en el trono está sentado. Fuera de ti no hay más. Eres Dios soberano. Delante de ti, Jesús, quiero estar. Tu gloria sentir, tu nombre adorar. Tú eres mi vida, Jesús, yo te amo. No te voy a negar. Eres el gran yo soy, el alfa y la omega. Eres principio y fin. Jesús, tú eres mi Dios. Eres creador de los cielos, de la humanidad. Eres el Dios verdadero. Eres Jesús de Nazaret y pronto volverás. Te estoy esperando, oh mi Jesús, mas yo no sé cuándo ha de venir. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Seguridad tiene esta iglesia que Cristo volverá, Él volverá y nos llevará. Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Estas alabanzas llegan a lo profundo del corazón cuando entendemos que tenemos un Dios tan grande, soberano, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a continuar gozándonos, escuchando alabanzas que glorifican la presencia del Señor. Vamos a darle un espacio a nuestro hermano Wilmer Devias. Él también tiene 2 alabanzas para la gloria de nuestro Dios. Quiero invitar a los hermanos de finanzas para que en este momento puedan proceder a colectar la ofrenda.
mientras que le abrimos un espacio a nuestro hermano Wilmer Devias para que entone las alabanzas para el Señor. Bueno, qué bendición poder estar aquí otra vez. Bueno, qué bendición poder estar aquí otra vez, poder participar en este otro culto de la gran convención al único Dios. Y esta vez lo voy a hacer con mi sobrino John. Él es hijo de una de mis hermanas mayores y bueno, él me va a acompañar con el requinto y también con la primera voz. Y qué lindo es poder alabar, bendecir, exaltar al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, abrazos, que Dios les bendiga y esperamos que esta convención esté siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Saludos para todos. Bueno, que eres mi amigo ideal en los momentos de prueba, en ti yo puedo confiar mis horas de tristes penas. Yo te siento sonreír cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar cuando alguien deja tu senda. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Por tu bien, sé que ya en el cielo tengo una corona, en el cielo tengo una corona, en el cielo tengo, digamos todos, una corona.
a mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza, mi ser se inspira dándote honor. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Mirando las estrellas de la noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer, mi alma se exalta al pensar Lo grande que eres mi Señor Jesús. mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Gloria a Dios. Con las canciones, con cada alabanza que entonamos y adoramos a nuestro Dios, amén, al único Dios, aleluya. Oh hermano, déle ese aplauso al Señor en esta noche. Él merece la gloria, aleluya. Qué bueno que este sea ahora su momento de reconocer y exaltar a Dios. Oh, si usted puede darle mejor ese aplauso, esa ofrenda de aplauso al Señor, aleluya, al Rey de la gloria, al inmortal, al invisible, al único, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, saludamos a nuestros hermanos quienes están aquí presentes. Hay otros hermanos allá en el segundo piso también, mirando a través de otra pantalla. Los saludamos a ellos en el nombre del Señor Jesús. A quienes a través de Facebook y YouTube están con nosotros, a quienes están en la sala de Zoom también, les saludamos, nuestros compañeros, el hermano Carlos Mendoza, el hermano
Jairo Hernández, el hermano Onesilver Echeverry, compañeros misioneros de esta zona en Bonaire, en Curazao, en la Guyana Francesa. Para ellos un saludo cordial en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar unas palabras de saludo también de nuestro hermano William Muñoz, presbítero del distrito número 4 en la zona del eje cafetero en Colombia. Vamos a escuchar unas palabras de saludo de nuestro hermano, compañero y amigo de esta gran labor ministerial. Amén, hermano William, la paz de Cristo para usted en esta noche. Me alegra mucho saludarle a usted como misionero ahí en Aruba junto a su familia, al hermano Onesilver Echeverry y su familia, al hermano Carlos Mendoza y su familia, el hermano Jairo Hernández y su familia. Qué honor y qué bendición saludarles en esta noche a todos los hermanos que están allá en la convención en Aruba, en la 8ª convención de esta bonita isla, y a todos los que están conectados esta noche a través de estas redes sociales. Un saludo cordial para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Al hermano Jafet Másmela también un saludo cordial, y al pastor de la segunda iglesia en Aruba. Siempre escuchamos del misionero en Aruba, pero no nos acordamos casi que hay una segunda iglesia en Aruba con un grupo bonito de hermanos y un pastor. Saludo cordial para todos ustedes en el nombre del Señor. Al hermano Akerles, al hermano Wilmar, qué bendición poderles esta noche escuchar y participar de esta hermosa convención. La verdad es que uno se goza de ver cómo Dios les ha bendecido a ustedes, cómo ya van 8 convenciones y cómo el Señor ha ido llevándoles de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ahora en ese hermoso lugar donde están congregados. En fin, es una gran bendición poder esta noche acompañarles aquí virtualmente, pero aunque estemos virtuales, la presencia del Señor es real, es en vivo. Así que, hermano William, un saludo para usted, toda su familia, la hermana Mónica, sus hijos, la congregación que administra, y Dios les siga bendiciendo. Saludos aquí desde Pereira, y seguiremos entonces orando por ustedes, aportando para la obra misionera y esperando que el Señor les siga dando muchos éxitos y muchas victorias a todos ustedes allá en las islas del Caribe, no solamente al hermano William, sino también al hermano Onesilver, al hermano Carlos, al hermano Jairo. Que Dios los respalde en gran manera. No están solos, hay una iglesia que ora por ustedes, aporta para ustedes y los lleva en sus oraciones y en su corazón. La paz de Cristo, Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor, amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque somos uno en Cristo, amén. Somos una familia en el Señor. Bueno, hermano, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Bueno, hermanos, hemos cambiado, ¿no? Esta convención tiene una connotación diferente. Hace un año estaba este salón lleno y podíamos cantar con toda libertad. Ahora tenemos limitación para cantar, estamos con tapabocas y una cantidad de elementos, distanciamiento social. Pero hermanos, hay alguien que no cambia, que no varía, y Él sí es el mismo, aleluya, y su presencia es la misma. Gloria al nombre de Jesús. Hay elementos que han cambiado, circunstancias, situaciones, oh hermano, pero Dios sigue siendo el mismo. Y yo sé que Él tiene una palabra especial para nosotros esta noche. Nos ha hablado de manera extraordinaria en estos 3 servicios que hemos llevado hasta este momento. Este es nuestro servicio número 4. Y bueno, 5 con el servicio del día jueves, donde estábamos en nuestro culto preconvención. Fue una bendición también sumamente grande. Y bueno, en esta hora vamos a quedar con nuestro hermano Jafet Másmela. Nuestro hermano ha sido misionero también en el país de Panamá y ahora es nuestro asesor de misiones para el continente americano, y me alegra mucho tenerle con nosotros y que Dios nos hable en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. El Señor les bendiga, hermanos.
Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, un saludo muy especial para nuestro hermano William Díaz, misionero ahí en Aruba, toda su familia, toda la amada iglesia del Señor en ese lugar. También veo a otros misioneros, el hermano Jairo Hernández, misionero en Curazao, el hermano Nesilberg y misionero en Bonaire. Bueno, también a nuestro hermano Carlos Mendoza le quiero saludar en el nombre de Jesús. Aquí lo recordamos con ese programa que tiene de sal y luz y vida. Bueno, también saludando a nuestro presbítero del Distrito 4, el hermano William Muñoz, y a todos los que están ahí conectados. Ahora teníamos al hermano Arquerles. Bendiciones. Veo que están de fiesta. Es una fiesta maravillosa, una fiesta gloriosa en el nombre del Señor. Es una convención. Las convenciones en la obra misionera es algo tan diferente a las convenciones aquí en Colombia. Pero es una tremenda bendición ver cómo Dios prospera la iglesia del Señor en el campo misionero. Bueno, gracias a Dios, hermanos. Ahora podemos estar, como se dice, en todas partes en una sola vez. Esta vez teníamos un taller con 20 misioneros, tenía 20 países metido aquí en el iPhone, en una habitación, dándole talleres 2 días. Vean lo que puede la ciencia, la tecnología. Podemos estar ahora en muchos lugares y gracias a Dios que todo esto viene de parte del Señor. Bien, mi hermano, vamos a escuchar la palabra. La Biblia dice en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 9 y el verso 36 del según San Mateo capítulo 9, verso 36. Dice la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Bueno, hoy quiero tratar un tema muy misionero para lo que hemos vivido esas misiones, y es cómo estamos viendo a las almas, cómo la estamos viendo, porque las almas hay que saberlas ver con los ojos de Dios. Y la Biblia habla ahí en San Mateo capítulo 9, es una porción muy conocida por todos, que la Biblia dice que Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero ahí viene la pregunta, al ver las multitudes. En San Marcos 6:34 habla del mismo versículo que dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y les hablaba, les enseñaba. Bueno, en San Marcos 6 encontramos esos 4 verbos, salió, vio, sintió y habló. Yo creo que la iglesia es una iglesia de visión, pero para tener esa visión tenemos que salir y ver. Dice la Biblia que Jesús recorría, él salía y recorría ciudades y aldeas. La misión de él era predicar el evangelio del reino y lo hacía en las calles, en las sinagogas. Pero cuando iba con esa visión o en esa misión, dice que las multitudes salían. Y dice
y encontró muchos enfermos. Dice, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces ahí tenemos salir. El segundo verbo es ver, vio. Dice, y al ver las multitudes. Bueno, uno sale todos los días uno sale. La situación que vemos todos los días. Bueno, todos los días salimos, nos montamos en el transporte, vamos a la universidad, vamos a los colegios, vamos a los trabajos. La pregunta es, ¿cómo vemos y qué vemos? Bueno, vemos personas, pero ¿cómo las vemos? Porque la Biblia dice que al ver las multitudes, dice que tuvo compasión. ¿Qué fue lo que produjo esa compasión? Pues lo que él vio. Vio una cantidad de gente con necesidades, gente enfermas, gente con problemas, gente en pecado, gente con ataduras, gente endemoniadas. Mejor dicho, una situación caótica de lo que representa la humanidad. Sí, yo creo que la visión de Jesús actualmente es la misma. Si él ve las multitudes, ve lo mismo, ve gente enferma, gente poseídas, gente con ataduras, gente en vicios, gente en pecado. Pero es que lo más importante es que dice que él tuvo compasión o sintió compasión. O sea, sus entrañas, su ser, su corazón, algo se movió adentro. Algo se movió que dice la Biblia en San Marcos 6:34, y les hablaba, le enseñaba. ¿Qué es lo que lo motiva a uno como creyente a hablar de Cristo? ¿Qué es lo que lo motiva a uno a hablar de este evangelio? ¿Qué es lo que lo motiva a uno? Tener que salir a las calles y a exponer su palabra. Pues lo que uno ve, lo que ve en los seres humanos, lo que ve en las personas. Pero aquí lo importante es saber ver, porque la Biblia dice que él tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Lo que más me llama la atención es que él vio todas estas personas, dice que las vio como ovejas. Claro que ahí habían toda clase de pecadores. Habían prostitutas, habían cobradores de impuestos, habrían fariseos, o sea, había una multitud de gente que para decirlo ovejas era difícil. ¿Cómo ve él? Bueno, nosotros a veces salimos y vemos, son pecadores por todas partes. Y la predicación nuestra a veces se basa más en lo que vemos en las personas. Vemos drogadictos, vemos de pronto personas que por sus características nos dicen quiénes son. Vemos ladrones, vemos de todo vemos. Y a veces nuestro mensaje se enfoca más en lo que vemos, Pero la Biblia dice que él las vio como ovejas. O sea, cuando Cristo mira a una persona, él no la mira por lo que es en este momento, sino en lo que esa persona se va a convertir por medio de la predicación del evangelio. Lo que Dios va a hacer en esa transformación de pasar a un pecador a ser una oveja que va a necesitar un rebaño, una oveja que va a necesitar quien las guíe, una oveja que van a necesitar un pastor. Entonces, una de las preguntas que a veces uno se hace, ¿cuál es mi visión? ¿Cómo veo yo las personas? Claro que esta visión, esta manera de ver, esa visión hay que despertarla.
Porque más adelante dice la Biblia que él le dice a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies. Yo creo que los 11 que iban con Jesús, los 12, ellos no vieron la visión de Jesús. Ellos no vieron la compasión que él sintió. Ellos de pronto vieron personas, pero no vieron lo que Jesús vio. Porque Jesús vio algo diferente, que tuvo que decirle a ellos, yo tengo una petición para ustedes. Yo tengo una necesidad urgente. Usted sabe que en los cultos uno pregunta, ¿quién tiene una necesidad? Y la gente alza la mano, yo tengo una necesidad. Pero aquí es el Señor que está presentando una necesidad. Yo quiero que ustedes rueguen al dueño de las almas para que, como Él es el dueño de los obreros, Él envíe obreros a recoger su cosecha. Amén. Él sabe cómo está la cosecha. Él sabe que se necesita obrero y Él los puede enviar. Pero Él está esperando que nosotros tengamos esa visión, esa necesidad. Cuando la iglesia nosotros veamos esa necesidad, habrá ruego, habrá oración, habrá clamor. Señor, las almas se están perdiendo. Pero usted puede ver en el capítulo 10 de San Mateo que dice la Biblia que a eso que Él mandó orar, ahora los envía como ovejas en medio del lobo. Dice que llama a sus discípulos, los capacita, les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen por fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A esos que mandó a orar, ahora los manda a evangelizar. Porque es que esta visión hay que despertarla. Hay que despertar esta visión con la iglesia, que la iglesia tenga un clamor por las almas, que ellos puedan ver lo que Jesús vio, que ellos puedan ver esta necesidad. Porque si no hay necesidad, no habrá oración. Si no hay necesidad, no habrá obreros. A veces la gente pregunta, pastor, pero ya no se ven los milagros, porque es que no hay necesidad de hacerlos. Porque ya la gente casi no pide oración para orar por los enfermos. A veces no tenemos los paralíticos, no tenemos la gente, pero el día que veamos los enfermos y clamemos al Señor y comencemos a mirar, a pedirle, Dios hará milagros. Pero es que en estos tiempos no se recibe el Espíritu Santo, pero es raro el que dice, pastor, quiero recibir el Espíritu Santo. Pastor, quiero ser lleno del Espíritu. Pero el día que nos reunamos y clamemos, necesitamos un derramamiento, ese día habrá milagros. El día que nosotros miremos las almas como las tenemos que ver y oremos y salgamos, porque dice que esos 12 no solamente los dejó orando, sino que los envió de dos en dos, los capacitó, le dio dones para que reprendieran, para que sanaran, para que predicaran. Y cuando ellos salieron, vieron lo que Jesús vio. Cuando ellos salieron de dos en dos, entendieron la petición del Señor. Entendieron y comenzaron a ver lo que Jesús vio. Comenzaron a sentir la compasión. Porque esta compasión, esta visión, hay que despertarla dentro del pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero yo quiero enfocarme en esa visión. ¿Cuál es nuestra visión? Si le preguntamos a la sociedad, ¿cuál es la visión de la sociedad en cuanto a las almas? No, ya sabemos. La sociedad tiene en todas partes, ellos tienen cárceles, lugares donde la gente se va a regenerar, se van a reformar. Pero también hay un pensamiento que todo aquel que sea un obstáculo, un tropiezo, un oprobio
hay que eliminarla. Y esa visión se nos puede pegar a nosotros como sociedad. Alguien decía, yo no sé para qué los pobres existen. Debería haber una sociedad solamente donde reinen los ricos, donde no haya tanta necesidad. Pero esa es una visión de alguien. Otro dijo, los pobres es como la hierba que deberían de meterle fuego y ser consumidos para que no existan. Pero de esa hierba seca, Dios ha levantado una iglesia. Dios ha levantado unos predicadores. Dios ha levantado unos pastores. Dios ha levantado unas almas. Dios ha levantado misioneros. De lo que la gente tiene una visión que no es. Dios ha hecho milagros con la visión de Él. Esa visión no se nos puede pegar a nosotros. A veces nosotros nos enfrancamos en discusiones aún políticas, que yo soy de este partido, yo soy de este candidato, y encontramos a veces como la gente discutiendo y de pronto discriminando entre nosotros mismos cuando hay almas para salvar. Pero esa es la visión de la sociedad. La visión de Jesucristo es otra. ¿Cuál es la visión de la religión? El pueblo judío tenía una visión diferente. Cuando ellos miraban a los gentiles, decían que los gentiles eran unos anatemas, porque no guardaban la ley de Dios. Pero ¿cuándo nos ofrecieron la ley? ¿Cuándo nos dieron la ley para que la aprendiéramos? Solamente nos maldecían y listo, esa era su visión. Había un trato para los gentiles. Hasta Pedro tuvo que decirlo. Usted sabe que es una abominación para el judío acercarse a un gentil. Pero esa era la visión de la religión. Y esa visión no puede ser nuestra. Porque nosotros podemos caer en la misma visión. Podemos estar juzgando al mundo, criticando al mundo, pero tampoco le estamos dando el evangelio, tampoco le estamos ofreciendo este evangelio. Pero por eso tenemos que saber cuál es nuestra visión. Los judíos tenían una visión muy diferente. Dice la Biblia que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, cuando de pronto llegó una mujer, y esa mujer se tiró a los pies del Señor, y esta mujer lloraba, y con sus cabellos secaba las lágrimas de sus pies. Y el fariseo que estaba ahí, que era un hombre que conocía mucho de Dios, miraba a la mujer y miraba las características de esta mujer. Y decía, si él fuera lo que dice ser profeta, supiera la clase de mujer que estaba ahí. Él veía, era una mujer pecadora. Pero el que estaba ahí tenía otra visión. Jesús, en vez de condenarla, solamente le decía, hija, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le quiero decir a todos los amigos que me están oyendo, Jesús no mira como nosotros vemos. Jesús no te mira como te mira la sociedad. Jesús no te mira como te miran de pronto en la comunidad, en el vecindario donde tú vives. Jesús mira es tu corazón. Jesús mira tu mente, tu alma. Mira la necesidad que tú tienes. Pero esa era la visión de este religioso. Qué bueno tener esa visión de Dios. Dice que una vez Jesús llegó a un lugar donde había dos personas que estaban endemoniados. Eso era en la ciudad de Gadara. Y dice que estos dos hombres tenían legiones. Y Jesús fue a ese lugar. Y estos hombres tenían atemorizada a la comunidad. Nadie podía pasar por ahí, por ese cementerio.
En las noches lanzaban esos gritos. Los amarraban con cadena y las partían. Yo me imagino, ¿a quién no le gustaría liberarse de este problema? ¿Quién no se alegraría que alguien llegara y le solucionara ese problema? Pero llegó Jesús y los liberó. Los demonios salieron y ellos quedaron libres. Pero la gente de ese lugar, la comunidad, en vez de estar alegre, en vez de estar contenta, en vez de ser agradecida, estaban enojados porque Jesús había sanado a esos endemoniados. Ellos estaban pasando ese momento. A ellos les interesaba más, estaban más preocupados por los cerdos. Claro, ¿quién no se va a poner enojado? Si los cerdos fueran míos, si todos esos 2,000 cerdos, nosotros fuéramos los dueños, seguro que nos enojaríamos con Jesús. ¿Por qué? Porque nos interesa más lo material que las almas. Nos interesa más lo que tenemos que las mismas almas. Pero ahí había uno que estaba interesado en esas 2 almas que fueran libres, que los demonios salieran para que ellos quedaran libres. Pero había otro grupo que no le interesaban las almas. No podemos caer en esa visión, que nos volvamos más materialistas y se nos olvide cuál es nuestro oficio como iglesia. No se nos puede olvidar que la iglesia tiene una visión, que el evangelio se predica es por las almas, porque las almas necesitan ser salvas. Pero a veces nuestra visión se vuelve más material. Nos concentramos más en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no nos interesa si el endemoniado sigue endemoniado, si el que está en el pecado sigue en pecado. Pero hay uno que sí está interesado. Hay uno que quiere poner su visión en alguien que tenga esa visión, que cuando vea las almas, las mire como ovejas. Personas que van a ser transformadas por la palabra que se predica. La Biblia dice que él llegó a la ciudad de Samaria, a Sicar, y se encontró con una mujer que se le llama la samaritana. De esta mujer samaritana ha habido muchos comentarios. Algunos que era una mujer inmoral. Algunos dicen que esta mujer, porque había tenido 5 maridos, era una mujer que era adúltera, que engañaba a los maridos, los dejaba, que tenía una vida muy pecadora. Pero Jesús llega y busca a esta mujer. Él dice, esta mujer tiene que llegar a esta hora. Y dice que le convenía pasar por ahí. Y se quedó y la esperó. Al principio hubo un altercado entre esta mujer con Jesús por culturas, por tradiciones. Pero Jesús le dice, si tú supieras, si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras lo que yo te quiero dar, si tú conocieras lo que yo quiero hacer por ti. Y de pronto Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Y dice Jesús, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tuyo. Y ella de una vez dice, me parece que eres profeta. Me parece que conoces mi vida. Me parece que tú sabes lo que ha sido mi vida con estos 5 maridos. De pronto el primer marido salió a la guerra y lo mataron. Y tuvo que volverse a casar. De pronto el segundo marido salió y no volvió.
De pronto el tercer marido le dio una vida imposible. Y el cuarto marido de pronto la abandonó, abusó de ella, la maltrató. Yo creo que Jesús conocía la vida de esta mujer, porque cuando Jesús mira a alguien, Él mira la necesidad de la persona. Jesús no estaba aquí inventando si era prostituta, si era ramera, si era una mujer que de pronto abusaba de los esposos o los dejaba. No, estaba mirando la situación que ella vivió con 5 maridos, que no había sido feliz y que por eso había tomado la decisión de tener uno que no era suyo. Su vida no era buena, no era agradable. Más cuando Jesús se presenta, ella entra a la defensiva. Pero Jesús, ella tiene que salir y decir, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, todo lo que a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque es que la visión de Jesús es diferente. Jesús conoce tu situación. Jesús conoce lo que tú estás pasando. Jesús conoce lo que tú estás sufriendo. Jesús sabe que en este momento tú estás pasando por un momento difícil. Quizá nadie lo sabe. Quizá tú no sabes por qué tuviste que enviudar. ¿Por qué te tuviste que divorciar? Quizá nadie entiende por qué te tuviste que separar. ¿Por qué nadie sabe por qué tú tomaste esta decisión? Pero aquí hay uno que conoce tu alma, que conoce tu corazón, conoce y te quiere ayudar en esta noche. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Sabe que a mí a veces me preocupa la visión de la iglesia. A veces no tenemos la misma visión del Señor. Cuando yo estaba de misionero en Panamá, encontramos a una mujer apartada de los caminos de Dios. Y ella tenía una niña de 2 años. Y ella habló conmigo, pastor, yo no tengo con quién dejar mi niña, tengo que salir a buscar trabajo. Y ella dejaba a las niñas con cualquiera. La niña vivía enferma, llena de grano, sucia. Y hablamos con mi esposa si queríamos hacerle ese favor. Bueno, nosotros habíamos dejado una hija en Colombia y teníamos un vacío. Cuando cogimos esta niña de 2 años, como que llenó ese vacío, comenzamos a tratar con la familia. Pero un día llegué a la iglesia y un anciano me dice, misionero, queremos decirle algo. No estamos de acuerdo que tú andes cuidando a esa niña. Y yo le dije, pero ¿por qué? Es que la madre de esa niña es mala. La madre de esa niña hace esto. La madre de esta niña los fines de semana hace esto. La madre de esto hace esto y esto y esto. Y yo tuve que decirle, yo creo que tú estás en el lugar equivocado. Porque tú no sabes por qué yo la estoy cuidando. Tú tienes otra clase de visión. Pero detrás de esa niña llegó la madre. Detrás de esa niña se bautizó un hermano de ella, de la mamá, que estaba preso. Después se bautizó otros 2 hermanos. Después llegó el padre. Después llegó otra hermana. Después de eso llegaron más. Detrás de esa niña llegaron varias almas para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque uno tiene que enfocar su visión. Mientras otros no la cuides porque la madre es mala. Pero la visión de la iglesia es una visión diferente. Después tuvimos otra experiencia. Una joven que trabajaba en la prostitución comenzó a visitar la iglesia. Ella entre semana trabajaba y el domingo asistía a la iglesia. Y yo le dije a mi hija, hazte amigo de esa joven. Y se hizo amiga de ese joven. Y comenzamos a visitarla.
íbamos al apartamento y la evangelizamos y le hablábamos del Señor. Ya después mi hija salía con ella, iban de compras, pero habían creyentes que criticaban esto. Mire la hija del misionero, ¿con quién anda? Con una mujer que vende el cuerpo. Lo único que le falta es que la hija haga lo mismo. Pero yo la bauticé en el nombre del Señor Jesús. Y usted sabe que si usted evangeliza un médico, el médico traerá un médico. Si usted evangeliza un abogado, el abogado traerá un abogado. Si usted evangeliza un borracho, traerá borrachos. Si usted evangeliza a un drogadicto, traerá drogadicto. Y si usted evangeliza a una mujer que trabaja en la prostitución, ¿a quién va a traer? Y un día trajo a una joven de 19 años. Y ella llegó, se sentó ahí a un lado de la iglesia. Y ese día Dios le habló. El culto terminó bendecido y esta mujer lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando me dice la que ya había bautizado, me dice, pastor, venga que mi amiga quiere hablar con usted. Y cuando voy a hablar con ella, no dejaba de llorar. Y ella me decía, usted sí sabe lo que pasó. Sí sabe lo que pasó, esto no puede ser. Y ella me decía, pastor, ¿yo qué voy a hacer? Mira, yo tengo una hija en Colombia. Tengo una hija aquí. Yo tengo que pagar $200 para que el transporte la lleve al colegio. Yo tengo que pagar $300 en un apartamento. Yo tengo que pagar tantos dólares de comida. Yo tengo que mandarle dólares a mi mamá en la ciudad de Cali. A mí un salario mínimo no me sirve. ¿Yo qué voy a hacer, pastor? Y de verdad, es que yo no sabía qué hacer. Pero Dios me dio una palabra y le dije, si el Dios que te tocó hoy, si fue el que te tocó, Él hará algo por tu vida. Y aquella mujer se fue llorando. Y ella llegó a su casa y se vistió y salió a vender el cuerpo, a pararse allá en las esquinas. Era una mujer muy hermosa. Una mujer que se la pasaba en yates, una mujer que se la pasaba con grandes personajes, vendía su cuerpo. Pero después regresó y me dijo, pastor, yo fui a hacer lo que siempre hago, pero no pude. El que me tocó, el que me tocó no me dejó. Pastor, de aquí en adelante, así me toque vender agua en la esquina, me toque vender cosas en los semáforos, pero yo voy a dejar esa profesión porque alguien me tocó. Y yo creo que hay alguien aquí que está mirando tu alma, está mirando tu corazón. Quizá los que estén aquí, ellos no detectan lo que tú estás pasando, pero hay alguien aquí que si te toca en esta noche, tú vas a salir diferente. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo estamos viendo las almas? ¿Sabe que a nosotros nos ha hecho daño el conocimiento? El conocimiento envanece, pero el amor purifica. A veces el conocimiento nos ha hecho daño. En vez de ser para bien, es para mal. A través del conocimiento yo conozco a la gente. A través del conocimiento yo digo, fulano, ese señor es fulano de tal, es médico, es abogado, es esto o es aquello. Y a veces miramos con el conocimiento. Pero las almas no se miran por el conocimiento, se miran por amor. Porque el amor purifica. Cuando usted mire
a otras personas de otras denominaciones, no se ponga a mirar su doctrina. No se ponga a mirar, allá viene lo de la doctrina tal. No mire esa doctrina. No, detrás de esa doctrina hay un alma. Hay un alma que Dios necesita salvar. A veces nos quedamos mirando, allá vienen los del maletín. Pero detrás de ese maletín hay un alma. Hay un alma. Detrás de esa fachada de esa mujer hay un alma que Dios la está viendo. Y Dios la quiere salvar. Cuando miramos el homosexual, allá viene ese homosexual. Pero ese tiene un alma. Usted no sabe lo que sufren ellos. El menosprecio de las personas. El dolor que ellos sienten porque no son aceptados. La cantidad de bloqueadores que tienen que consumir porque entre más consumen, sus hormonas se revelan y le dicen tú eres lo que eres. Pero ese que es homosexual tiene un alma y necesita de Dios. Alabado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Iglesia, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Si tú no sales y no ves, nunca sentirá compasión. Y si tú no sientes compasión, no le hablarás a nadie. Pero lo que le hace a uno hablar de Cristo a las almas es porque uno sale, ve con los ojos de Dios, siente como siente Él. Y por eso hablamos de Él. Aleluya. Este Dios que está en esta convención está mirando tu alma. A Él no le interesa lo que tú hayas hecho. A Él no le interesa lo que tú hayas hecho. A Él no le interesa tu pasado. A Él no le interesa cuántos pecados hayas cometido. A Él lo que le interesa es tocarte en esta noche y salvarte. El amor purifica. Las almas se miran con amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es tu visión como iglesia? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Cómo miras como iglesia? Yo pienso que Dios nos va a dar muchas almas, porque después de esta conversión, nuestra visión tiene que ser diferente. Tendremos que salir a las calles y no vamos a ver lo que veíamos antes. Vamos a ponernos los lentes de Dios y vamos a mirar en su alma, porque eso es lo que Dios necesita. Gloria a Dios. No sé si habrá alguien ahí que Dios esté tocando. No sé si ahí de entre los que me están escuchando, los que me están viendo, habrá alguien que tenga una necesidad. Porque Dios ya se la está viendo. Dios sabe lo que tú estás sufriendo.
Pero usted necesita decirle: Señor, contigo no me puedo esconder. A ti no te puedo engañar. Pero Él está aquí para ayudarte. Y quiero decirle a los evangelistas, a los obreros, que Dios les dé esta visión. El evangelista no es el que predica mensaje de evangelismo, no es el que sabe más versículos de evangelismo. El evangelista no es el que predica multitudes. Hay muchos que saben versículos, pero los aplican mal, mandan las almas al infierno. Solamente viven criticando, hablando de los resultados del pecado y se olvida del pecado. El evangelista es aquel que sabe tratar las almas, que sabe acercarse a las almas sin perjuicios, sin críticas, y le dice: hija, tus pecados te son perdonados. Ese es el evangelista que sabe llevar las buenas nuevas. Vamos a orar. Quiero invitarlos como iglesia que se pongan de pie. Los que quieran venir a la presencia de Dios, si alguno se puede arrodillar, al otro levante la mano, otro abra el corazón. Y si hay almas ahí, personas ahí, que Dios las está tocando, dígale: Señor, haga algo por mí, por favor, que quiero cambiar. Señor Jesús, mi alma te alaba, mi alma te adora. Te damos gracias que esta palabra llega a nuestras vidas, esta palabra llega a nuestro corazón. Yo te pido por esas ovejas que están ahí, por esas ovejas que están escuchando. Toca su corazón, Dios. Tú sabes quién necesita de ti. Tú sabes que puede haber una mujer como la mujer samaritana con problemas en su hogar. Tú sabes la situación como de aquella mujer que lloraba en tus pies, como esos endemoniados que necesitan ser libres. Señor, danos esa visión a estos países misioneros, danos esta visión, que podamos ver como tú ves, sentir como tú sientes, hablar como tú hablas, Señor. Oh Dios de la gloria, toca, salva, salva, Señor. Hoy estamos predicando esta palabra gloriosa, Señor. Oh Jesús, ahí están esos evangelistas, Señor. Ahí están esos obreros, ahí están esos predicadores. Que ellos prediquen con amor, que prediquen con pasión, Dios de la gloria. Que logren llegar al corazón de las almas. Que no lleguen al comportamiento de las personas. No estamos para cambiar el comportamiento. Tenemos que llegar al corazón de ellas, Señor. Porque con el corazón cambiará su actitud. Oh, gracias te damos. Gracias, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. No sé si alguien le puede aplaudir de los que están ahí. Aplaudan a este rey que las miró, que los miró con pasión, con compasión. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermano William, Dios le bendiga y gracias por permitirnos llevar esta palabra de poder. Amén. Hermano Jafet, Dios le bendiga a usted grandemente. Gracias por este bonito mensaje. Creo que muy oportuno para nosotros aprender y entender de la manera que Jesús mira. Jesús mira de manera diferente a como nosotros miramos. Su manera de ver es una manera muy diferente a como miraron todos en la Biblia y como miramos nosotros. Qué bueno aprender a mirar como miró Jesús. Gracias, hermano Jafet, que Dios lo bendiga
Un abrazo, muchas bendiciones y le agradecemos por esta bonita palabra predicada. Oh hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Creo que su presencia la hemos sentido y creo que cada mensaje nos ha dejado sentir el Dios que tenemos. Aleluya. Oh hermano, este mensaje, la manera en que el hermano nos estaba hablando, tiene relación con el mensaje que nos predicaban el primer día. Es que este Dios es diferente, es único. No solo único en número, es único en todo, hermano. Es que Él es el único que mira al pecador como lo mira. Él es el único que mira al hombre y no mira lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Aleluya. Él mira en proyección, hermano. Quizás usted hoy está aquí con una forma muy diferente, pero ese no era usted en otro tiempo. Pero es que Dios no miró lo que eras, miró lo que podías llegar a ser. Aleluya. Porque no lo alaba y le da gracias un momento. Porque no le da gracias y le dice: Jesús, tú no me miraste como yo era. Oh, gracias. Salvarme a mí. Qué bueno es Él. Tú padeciste en Qué bueno es mi Él, lugar. hermanos. Qué bueno. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Qué bueno es Él. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Oh, alábelo un momentico, hermano. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya, aleluya. 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 Vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. No sé cómo, Padeciste en mi lugar. Señor, no sé cómo pagarte. Yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. Oh, aleluya. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Adoración a ti. Aleluya. Santo Cordero,
Señor, aleluya. Universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Oh hermano, dele la gloria. Aquel que nos miró de manera diferente. Aquel que te miró de manera diferente. Aquel que te miró con ojos de misericordia. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera invitarles, hermanos, antes de irnos, ¿por qué no hacer una oración por todos y cada uno de nosotros? Y yo quisiera decirle a los hermanos en Curazao, en Bonaire, en San Martín, quienes en Martinica nos escuchan, en la Guyana Francesa, en Surinam, en San Laurent, en todos estos lugares, aquí en Aruba. Yo quiero decirle, hermano, qué bueno que podamos decirle a Dios en esta hora: Señor, ayúdame a mirar como tú miras. Jóvenes, miren los jóvenes que se pierden. Hay que pensar, hay que mirarlos con otra actitud. Hermanos de esos países, necesitamos mirar de otra manera a aquellos que están perdidos. Señorita, mira, otras señoritas necesitan conocer a Dios. Jóvenes, hermanos que están aquí, varones, hay hombres que necesitan conocer a Dios. Oh hermano, hay una pasividad y una tranquilidad en tantos hermanos. Hay hermanos que no les preocupa, hermanos, no sienten esa carga, no sienten ese. Hermanos, con dificultad ellos vienen, con dificultad ellos se meten en Dios. Sabe que hay personas que cambian fácilmente un culto por cualquier situación. Oh hermano, qué bueno nosotros hoy despertar este llamado, esta visión, y que hayan varones que digan aquí: primero que muchas cosas, yo tengo que alinear mi visión con la visión de Dios. Aleluya. Necesitamos varones que alineen su visión con la visión de Dios. Oh hermano, cuán importante es poderlo entender. Necesitamos hermanas que puedan decir: yo debo hablarle a alguien de Cristo, yo tengo que hacer una refán, yo tengo que llevar este mensaje, yo tengo que hablarle a alguien. Hermanos, en las islas del Caribe, en la Guyana y en los lugares que hemos mencionado, necesitamos que nuestra visión por los perdidos se amplíe, se proyecte, y que cada cristiano diga: yo debo hablarle a alguien de Jesús. Yo quisiera invitar a nuestro hermano Jairo, si él está ahí todavía en la sala de Zoom, que él haga esta oración y que
Dios nos ayude y que podamos, hermanos, realmente despertar a este llamado. Hermanos que me escuchan, no solo de Aruba, hermanos que están a través de las redes en Facebook, en YouTube. Hemos tenido hermanos de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, que han estado con nosotros escuchando la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos despertar a esta necesidad que hay en el mundo. Alguien dijo: el mundo está como está porque los evangélicos están callados. Y no sé, hermano, que tanto desierto eso tenga, pero quiero decirle, nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos los llamados a cambiar la historia del mundo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermano, el mundo no va a cambiar. El único que puede cambiar al ser humano es Jesucristo a través de su evangelio glorioso. Aleluya. Hermano, este evangelio cambia al pecador. Cualquiera sea su condición, el evangelio lo cambia. Así que usted y yo tenemos la solución para ello. Hermano Jairo, diríjanos en esta oración, por favor. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Dios ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, y vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor. Qué bueno que cada uno de los que estamos escuchando esta preciosa convención podamos decirle: Señor, pongo mi vida en tus manos para que tú me uses conforme a tu bendición. Lo que tú quieras hacer con mi vida, vamos a poner todo en manos de Dios. Eterno Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, Padre Celestial. Dios mío, tú eres el todo en nuestra vida, Señor Jesús. Todo te lo debemos a ti, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dios mío, tú nos has dado una salvación muy grande para que nosotros esta bendición que tenemos podamos compartirla con aquellos necesitados, Señor. Danos una nueva visión, Señor, de tu obra. Danos una nueva visión por los perdidos, Padre Celestial. Dios soberano, levanta un gran grupo de mujeres, de hombres comprometidos en tu obra. Que podamos decirle al mundo no, pero a ti, a tu obra sí, Señor. Que nuestro tiempo esté dispuesto solo para ti, Señor Jesús, para hacer tu obra. Dios mío, tú tienes, Señor Jesús, nuestra vida está en tus manos. Tú tienes un propósito grande con tu iglesia en Aruba, en Bonaire, en Curazao, en Guyana, en cada uno de estos lugares, Señor. Dios mío, obra en gran manera. Usa, Señor, tu iglesia en estos últimos tiempos. En medio de tanta necesidad, Señor Jesús, Dios mío, aclara esa visión en cada creyente, en los misioneros, en los pastores, en los servidores de tu iglesia, Señor, y ayúdanos cada día para seguir adelante en esta obra que tú nos has encomendado. En tu nombre te lo pedimos, Dios soberano, Padre Celestial. Gracias te damos por esta bendición de tu palabra en esta noche, en esta convención, Señor, que ha sido de mucha bendición a nuestra vida, Padre Celestial. Bendice cada congregación, Señor, en tu nombre, Dios poderoso. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Oh, hermano, que nuestra visión por los perdidos se active cada día. Queremos agradecer a Dios, hermano, al único Dios. Aleluya. ¿Verdad que sí, iglesia de Aruba? Queremos agradecer al único Dios. Oh, qué bueno es Dios. Aleluya. Queremos agradecer al único Dios. Quiero agradecer a todos los compañeros de esta región del Caribe, hermano Carlos, hermano Nesilver, hermano Jairo, quienes hemos hecho un equipo de trabajo y siempre estamos ahí para apoyarnos. Quiero agradecerles a ellos por su respaldo, a las congregaciones de los lugares donde ellos administran. Queremos agradecerles. Queremos agradecer a nuestro hermano Jafet Másmela y al grupo de asesores
del área de misiones, quien tan gentilmente han estado dispuestos a ayudarnos, hermano. Somos uno en Cristo, aleluya. Esa es la iglesia a la que usted pertenece, una iglesia con un pensamiento de unidad, con un pensamiento misionero, con una visión por los perdidos, aleluya. Queremos agradecer a nuestros hermanos, agradecer al presbítero William Muñoz por estar con nosotros en esta noche también. Agradecer a los hermanos aquí en Aruba, hermanos, su trabajo, su esfuerzo, su compromiso, hermanos de alabanza, muchas gracias, hermanos que trabajaron por el stand misionero, muchas gracias, hermanos que nos han ayudado en diferentes áreas, que han estado desarrollando diferentes actividades, a los que ensayaron los coros, hermana Sandra, hermana Juliet, hermana Mónica, hermanos que trabajaron con los jóvenes. No se pudieron presentar los coros por las restricciones que hay, pero había un programa muy bonito con ellos. Gracias por su esfuerzo. Puede que no se presenten los coros por las situaciones que tenemos, pero hermano, Dios ve nuestro corazón y nuestras actitudes, y Dios sabe de qué manera le servimos. Aleluya. A todos, hermanos, gracias. Iglesia del Señor en Aruba, hermanos que están allá en la transmisión, hermano Esteban, hermana Sofía, hermano David, hermano Brian, todos los que han estado pendientes de todo este proceso, hermanos, y todos, yo sé que usted le habla a alguien, sé que usted comparte el link de los servicios, sé que usted hace algo por esta obra, pero hermano, sigámoslo haciendo, aleluya. Que Dios les bendiga por lo que han hecho, pero sigamos haciendo por esta obra, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esta es una iglesia preciosa, hermanos. Por eso hemos logrado lo que hemos logrado. Hemos alcanzado mucho con la gracia de Dios y el respaldo de ustedes, pero yo quiero decirles, hermano, todavía hay mucho por hacer y vale la pena hacer algo. Mientras tengamos vida, hagámoslo, aleluya. Mientras tengamos fuerza, hagamos algo por este Dios único que lo hizo todo por nosotros, aleluya, aleluya, aleluya. Este Dios es maravilloso, hermanos. Yo no sé si usted tiene una deuda con Él, aleluya. Oh, pero yo tengo una deuda con Cristo, aleluya. Yo tengo una deuda con el Señor, amigos. Jesús quiere salvarles. Váyase con ese pensamiento esta noche. Jesús no está mirando tu condición hoy. Él quiere mirarte a dónde te quiere poner. Él está mirando a dónde te quiere llevar. Y yo te quiero decir algo, amigo, ya para terminar. Guarda este mensaje, guarda cada mensaje. Y quiero invitarte y quiero aconsejarte, ábrele tu corazón a Jesús. Oh amigo, este es tiempo de buscar a Dios, este es tiempo de amar a Dios, este es tiempo de obedecer a Dios. Y como alguna vez me dijera un pastor cuando yo apenas era un muchacho, yo quiero decírtelo a ti, mi amigo, en esta noche. Tú con Jesús sabes dónde comienzas, pero no sabes a dónde te va a llevar Él, a dónde vas a terminar con Él, porque Él es un Dios de grandes maravillas. Sus bendiciones son inagotables. Lo que Él hace en tu vida, tú no alcanzarás a entenderlo, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Acepta a Jesucristo, aleluya. Si hay un amigo en esta noche que quiera que oremos a su favor, levántenos la mano. Ahí donde usted está, yo quiero orar por un amigo esta noche que haya entendido que Jesús quiere llevarlo mucho más allá de lo que usted ha podido imaginar. Si hay alguien aquí en esta noche, levante su mano. Yo quiero orar por alguien. Oh hermano, vamos a orar a Dios.
Pero si hay una persona aquí, yo quiero decirle: Jesús quiere hacer de tu vida algo y alguien diferente. Allí hay una persona. Oh, aleluya. Vamos a orar a Dios, hermano. Vamos a elevar esta oración al Señor. Acá hay un joven. Vamos a presentarle delante de Dios. Ahí donde está el Señor, va a comenzar una obra en su vida. Ese es el Dios que tenemos. Un día la empezó en nosotros, hermano, y día tras día la está perfeccionando. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos a orar a Dios en favor de Él y estaremos orando, despidiendo después esta convención. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Oremos por los amigos que asisten a este lugar, a quienes les damos la refá, a quienes nos visitan constantemente. Vamos a orar por los amigos. Levante sus manos, hermano. Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Oh Dios maravilloso, yo te presento cada persona, cada amigo, Señor, cada amiga, cada persona que alguna vez ha estado aquí con nosotros. Te ruego, Dios, en tu misericordia, en tu gracia, ayúdales, Padre Santo. Revélales tu nombre, tu evangelio, Señor. Revélales esta palabra gloriosa, Señor. Oh Dios, trata con ellos, Padre Santo. Este joven que ha levantado su mano, Señor, tú tienes un plan con su vida, Dios eterno. Cada persona que está aquí, Señor, tú tienes planes con ellos, tú quieres salvarle. Quienes nos han escuchado a través de las redes sociales, Señor, tú tienes un plan con ellos, Padre Santo. Ayúdales, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar dándole gracias a Dios por esta 8ª convención que Dios nos ha permitido celebrar. Aleluya. Hermanos, no ha sido un impedimento la situación para celebrarla. No ha sido un impedimento. Quizás hay cosas que han cambiado, pero la hemos podido celebrar. ¿Por qué no levanta sus manos y le damos gracias a Dios en esta noche? ¿Por qué no levanta ambas manos y le dice: Señor, gracias, Dios eterno, gracias? Dígale al Señor: gracias por esta 8ª convención, al único Dios, aleluya. No se le olvide, hermano, al único Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por cada predicador, por los hermanos que estuvieron cantando, Señor. El hermano André, la hermana Solange, el hermano Akerle, el hermano Wilmer, sus hijos, Señor. Ayúdales, Padre Santo, bendice sus ministerios. Oh Padre Santo, cada pastor que nos acompañó, Dios eterno. Gracias, Cristo amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Aleluya. Oh bendito Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Oh hermanos, en esta noche declaramos finalizada la 8ª convención en el nombre de Jesucristo, y que Dios nos bendiga y que nuestra vida, hermanos, se lleve una experiencia gloriosa de Jesús.